Bueno, sigo. Eh, Voy a hacer una aclaración. Me preguntaba recién David, no sé si eh, vale para todos, porque a veces uno habla y no. Eh, Me preguntaba qué es un carro de asalto. Los carros de asalto eran los vehículos como blindados y demás que utilizaba la policía y el ejército para hacer sus incursiones en las manifestaciones o a lo mejor en algún lugar, ¿sí? Llegaban con eso y bajaban de ahí armados. Bueno, eso fue lo que yo vi, digamos. Entonces yo digo, en ese momento, ¿no? La situación de la cual sentí que después analizando que tenía que ver con ser portavoz, era algo a pesar mío, porque yo no es que estuve pensando en ese momento eh, conscientemente, y lo vi, o sea, una imagen que salió de mi interior, ¿sí? Este, porque también es bueno que sepan que, por ejemplo, la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires, la escuela donde yo estudié, en Rosario, que también estudié en la época de la dictadura, teníamos que hacer un montón de malabares eh, para cuidarnos, ¿no? Eh, Porque lo que estábamos estudiando era sospechoso, entonces también había palabras que no se podían usar. Yo no podía decir dialéctica, como dije 200.000 veces en esta clase, porque esa palabra era una palabra prohibida y era peligrosa. Andábamos con apuntes que teníamos con miedo, que habíamos fotocopiado, porque si nos agarraban con eso, eh, bueno, pero había que seguir aprendiendo y había que seguir estudiando, ¿no? Y había autores que estaban prohibidos, ¿sí? Pero si uno quería aprender, tenía que leer esos autores, que afortunadamente después volvieron a estar en las bibliotecas y volvieron a estar en todas partes. ¿Sí? Muy importantes son todas esas cosas para la estructuración de nuestro mundo interno. ¿Sí? Eh, o sea, si yo desafiaba la autoridad no era porque tenía un problema con el complejo de Edipo, sino porque vivíamos en una sociedad profundamente represiva y donde no teníamos derecho a nada. ¿Mm? Bueno, sigo. Entonces, todo esto para seguir hablando de ese pasaje de psicoanálisis a la psicología social. Y otro concepto fundamental para entender ese pasaje, para entender esa ruptura con el psicoanálisis, es el concepto de vínculo, que en nuestra escuela se llama vínculo, y no se llama vínculos. ¿Por qué no se llama vínculos? Porque vínculo es un concepto, ¿sí? Y es un concepto central en la teoría de Pillon, que tiene una coherencia con todo el otro. Cuando hablamos de vínculo, de ese concepto, estamos hablando, dice Pillon, de una estructura compleja, ¿sí? Que abarca dos sujetos, ¿sí? En un momento ustedes van a leer un sujeto y un objeto. Ese es el resabio de la Melanie Klein y del psicoanálisis. Pero ahora nosotros decimos, para definirlo bien, el vínculo es una estructura compleja que incluye dos sujetos, ¿sí? Su mutua interacción, procesos de comunicación y aprendizaje, ¿sí? Y en ese proceso, precisamente, que es un proceso dialéctico, ¿sí? Hay una modificación mutua, ¿sí? Ese proceso vincular tiene la forma de cepillón de una espiral dialéctica. Esto es, va de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Cuando nosotros eh, transitamos nuestros vínculos, esos vínculos se van complejizando, ¿sí? Pienso yo en el vínculo que tengo con mi marido.
hace 40 años que nos conocemos y se fue complejizando, no les puedo contar cómo. ¿Somos los mismos? Y no somos los mismos. Somos los mismos y no somos los mismos. ¿Por qué? Porque nos pasó la vida, nos pasaron 80.000 cosas. Nos pasaron juntos, sí, pero algunas nos pasaron juntos de manera distinta. ¿Sí? Piensen ustedes también la relación entre el vínculo con los padres, cómo va cambiando a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, esos vínculos, donde hay procesos de comunicación y aprendizaje, conforman una espiral dialéctica, ¿sí? Donde nosotros nos constituimos como sujetos. Llegamos al proceso de individuación, dejamos de ser uno con el otro simbióticamente unido para ser un sujeto independiente. Más o menos, porque bueno, uno a veces es medio dependiente de los otros, ¿no? Pero también aprendemos nuestra dependencia emocional o nuestra independencia emocional. ¿Sí? Si yo le puedo hacer el dibujito, no lo voy a hacer, ya poner en la tabla y voy a hacer cualquier cosa si hago el pizarrón. Pero ustedes piensen en dos sujetos que se encuentran con un proceso de ida y vuelta, con una retroalimentación, como hablábamos cuando hablábamos de la comunicación. ¿Sí? Ese proceso de ida y vuelta implica no solamente lo positivo, digamos, lo que tiene que ver con aquello que el otro me completa, sino que también está en lo que el otro me frustra. O sea que cuando estamos hablando de vínculo, no es que estamos hablando de algo que siempre va sobre rieles, sino que en esos rieles a veces aparecen desviaciones, a veces la vía está cortada, ¿sí? Y todo esto forma parte de nuestra interioridad después, ¿sí? ¿Cuántas veces transitamos en un vínculo y hay momentos donde hay una ruptura, o como yo les decía, esa vía se interrumpe, hay una crisis, pasan algunas cuestiones, se redefinen, y eso vuelve a marchar de una manera diferente. ¿Sí? Esto nos pasa muchas veces en las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. ¿Sí? No está siempre igual. Esa es la espiral dialéctica que habla Pilló. Esa es la forma espiralada, ¿no? O sea, donde hay una acumulación de experiencias, de gratificación y de frustración, ¿sí? Y esa relación, la relación vincular, por eso decimos, es una relación humanizante, ¿sí? Y cuando hablamos esto, que vínculo, encuentro entre dos sujetos, en realidad cada uno de esos sujetos porta una historia y un mundo interno donde hay un montón de otros sujetos, un montón de otras relaciones vinculares internalizadas. ¿Sí? Hasta si pensamos en los niñitos se vinculan con su mamá, con su papá, con sus hermanitos, pero su madre y su padre portan historias vinculares diferentes. ¿Sí? Y los niños también se vinculan con otros sujetos y con sus hermanitos, ¿sí? Y con sus abuelas, con sus abuelos, con sus vecinos. Yo tengo acá al lado de casa un vecinito que cada vez que ve el portón abierto, se zumba dentro de mi casa. Y el padre se quiere morir, porque dice, no, ¿cómo entraste a la casa de la vecina? No le dijiste nada. Bueno, algún lugar en mi mundo interno tiene, y tengo en el mundo interno de él, y viene y quiere charlar, y le digo, ponete el barbijo, mirá que tenemos que estar a distancia, hacemos toda la cosa de cuidado, porque así, el padre no quiere entrar porque no puede entrar, que la pandemia, que la no sé qué. Bueno, entonces digo, esos vínculos no se dan aislados, ¿sí? Se dan entretejidos en tramas vinculares, donde hay otros, ¿sí?
Otros que pueden estar presentes físicamente, pero otros que están presentes internamente también. ¿Sí? ¿Cómo aprendimos a lo largo de nuestra vida a ser madres, padres, hijos, hijas? ¿Sí? ¿A qué esperamos de un hijo varón, de una hija mujer? Todo eso está. Y todo eso es historia vincular. ¿Sí? A veces a pesar nuestro, porque a veces ni nos damos cuenta cuáles son nuestras expectativas. Entonces, es una relación humanizante el vínculo. Hay una incorporación mutua. Hay, porque yo me transformo en docente en la medida que puede haber alumnos. ¿Sí? Si no, no. Hay una transformación mutua. Yo puedo también aprender de las preguntas, de las conclusiones que ustedes sacan. ¿Sí? Hay una transformación mutua. Aprendemos e incorporamos en vivo y en directo lo que es ser madre, padre, en esa relación vincular, con todo lo que portamos, ¿sí? Con todo lo que queremos hacer, que hicieron o no hicieron nuestros padres y todo lo demás, pero todo eso lo jugamos en una relación. Y si no hay hijo, no hay padre. Si no hay hijo, no hay madre. ¿Sí? Es así. No lo tenemos escrito desde antes. ¿Sí? El libreto se escribe ahí. Portamos ideas, a veces prejuicios, a veces mandatos, ¿sí? Pero el rol lo construimos ahí con otro. ¿Sí? Siempre con otro. Siempre con otro. Proceso dialéctico, entonces, del vínculo, como estuvimos hablando, ¿sí? Espiralado, donde hay un reconocimiento de sí y del otro. Porque esto es lo que nos permiten las relaciones vinculares. Reconocernos a nosotros y reconocer al otro. ¿Sí? Yo soy así, vos sos así. Ah, mira, en esto somos iguales. Pero en eso hay un reconocimiento mío y del otro. Como igual, como distinto, como más amistoso, más enfrentado, menos enfrentado. ¿Sí? Hay una distinción que ustedes van a encontrar en la bibliografía, que no es lo mismo un nexo que un vínculo, ¿no? Y hay toda una cuestión que nosotros la estudiamos, que tiene que ver con entender lo que es la serie, que ustedes lo deben haber visto cuando vieron grupo, lo que es la serie y lo que es el grupo. ¿Sí? En la serie no hay un encuentro de necesidades, puede haber la necesidad puede ser la misma, pero no está puesta en común. Bueno, el grupo tiene que ver con esos procesos vinculares y cómo se pasa de una serie a constituir un grupo precisamente, a partir de la interacción, a partir de poder hacer ese proceso donde hay un reconocimiento mutuo, un ajuste y donde ya no es lo mismo que el otro esté o que el otro falte. ¿Sí? Es agua, no es ginebra. Bien, entonces hay comunicación y aprendizaje y hay un ajuste permanente. Y ese ajuste permanente es una desestructuración, reestructuración del mundo interno. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta de esto, porque estos no son procesos en los que habitualmente estemos pensando. Pero cuando pasa el tiempo, por ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo ha sido ese cambio interno que tenemos a partir de, ¿sí? Que ya no somos los mismos. ¿Sí? O como yo decía, bueno, tengo 40 años de conocer a mi susodicho y no somos los mismos. Más allá de las canas, de que se quedó pelado, de que yo soy canosa, de las arrugas, de los kilos, no somos los mismos.
¿Mm? Y somos los mismos, por otro lado. Somos los mismos y no somos los mismos. Ese es el carácter dialéctico. ¿Sí? Hay algo que se mantiene y hay algo que ha cambiado. Entonces, en un todo vínculo hay un ajuste mutuo. Hay procesos de encuentro y de desencuentro. Hay momentos, ¿sí?, de completud y hay momentos de distancia. ¿Sí? Y así como todo grupo tiene tareas, Fillon dice que todo vínculo tiene una tarea, ¿sí?, que puede o no estar explicitada también, ¿no? Pero que no hay vínculo sin tarea. Y tiene que ver con la necesidad. Me encuentro con el otro desde la necesidad. Esa necesidad a veces la conozco y a veces no. O a veces creo conocerla y a veces no. Y en ese ajuste mutuo, en ese encuentro vincular, voy descubriendo, ¿no? Hasta voy descubriendo mi necesidad a veces. Porque hay cosas que permanecen en ese sentido a veces ocultas para nosotros mismos, ¿no? Necesidad de ser escuchada, de ser escuchado, necesidad de aprender, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo quiero tal cosa, pero en el tránsito se da cuenta que no es eso lo que quiere, ¿sí?, o lo que necesita. Se da cuenta que necesita otra cosa, y eso está bueno, porque aprendemos no solo de la realidad que nos circunda y en la cual estamos comprometidos, sino que aprendemos acerca de nosotros mismos también. Y eso se da en procesos vinculares, ¿sí? Aprendemos acerca de quiénes somos, qué necesitamos, porque a veces estamos muy lejos de nuestra necesidad. ¿Sí? No es un ejercicio, como por ahí hablamos, preguntaba Julio, ¿no? O sea, la otra normalidad, la que antes de la pandemia. A veces hay cosas que no somos conscientes de nuestra necesidad. Hay una parte nuestra que la está pidiendo a gritos, pero como vamos tan apurados, no lo vemos, no lo escuchamos. Cuando paramos, por ahí empezamos a ser conscientes de nuestra necesidad de parar un poco, de ver qué estamos haciendo, de tomarnos un rato para otra cosa, ¿no? De respirar un poco. Bueno, no porque antes no lo necesitáramos, sino porque no lo veíamos. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, cuando fulano está, qué sé yo, un pariente, un amigo, se fue a vivir a otro lado, nos dimos cuenta que lo extrañábamos, o que lo podíamos extrañar. Mientras tanto nos damos cuenta. O que podíamos extrañar a alguien, porque decir que no, a mí no me va a pasar nada con esto, ¿no? Ser consciente de la propia necesidad implica precisamente esto. Ponerse también a mirar adentro, no solamente mirar afuera, mirar qué nos pasa. ¿Sí? Esa mirada, esa ida y vuelta, se da en un proceso vincular, se da a partir de las relaciones de los vínculos con otros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, esa otra palabrita que usa Fillon para decir qué es el vínculo, dice, bueno, es una estructura compleja. ¿Qué quiere decir que es una estructura compleja? ¿Qué es una Gestaltum? Dice. Gestaltum. O sea, una estructura, Gestaltum, quiere decir una estructura estructurándose. Una estructura en movimiento. O sea que la idea es precisamente esta que estábamos charlando, que el vínculo es una estructura compleja, es una estructura dialéctica, abierta, ¿sí? Y es una estructura estructurándose, no es un chácata. Por eso yo les decía,
La historia vincular con nuestros padres es una ahí vemos una Gestaltum, o sea, una estructura estructurándose. Si eso no pasó, ojo, si todavía estamos buscando la teta, bueno, algo vamos a tener que hacer un proceso terapéutico, porque no hay más teta, porque se fue, se terminó. ¿Sí? Digo la teta, pero a veces, para decirlo risueñamente, demandamos de nuestros padres, siendo adultos, como si fuéramos niños. Bueno, ahí hay que revisarse a ver qué pasa. ¿Sí? Le pedimos la teta cuando ya somos grandes, ya no hay tiempo para pedir la teta. ¿Sí? Hay que ver qué hace uno con eso. Bien, por eso digo, la Gestaltum, ¿sí? A veces aparece la estructura vieja, entonces uno tiene que decir, a ver, no, esto que está fijo así, no, pará, algo pasa, algo pasa. Siempre las relaciones vinculares, y esto estuvimos charlando, se dan en un contexto, ¿sí? En un aquí y ahora, en un contexto social, histórico determinado. Nos viene bien toda esta situación que estamos transitando para entender realmente cómo este contexto, ¿sí? Que si bien hace más de 7 meses que lo venimos transitando, sigue siendo un contexto que nos interpela, ¿sí? Que nos interpela para mirar también de las relaciones y los vínculos, qué está pasando, ¿sí? Qué características van teniendo, ¿sí? ¿Cómo es esto del cuidado, del autocuidado, del cuidado del otro, de poder procesar la frustración por no poder hacer determinadas cosas, ¿sí? Está bueno en ese sentido, poder ver, se da en un aquí y ahora, se da en un contexto. También incluye una historia, o sea, todo aquello que hemos aprendido, y algo que en este momento lo tenemos suspendido, que es el proyecto. ¿Sí? Suspendido, ¿por qué digo? Porque no es que no podemos proyectar, sí podemos en esta escala de ir viendo qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Pero la pandemia lo pone como suspendido. Porque si no sé qué te va a pasar después, nadie te puede decir qué va a pasar el año que viene. ¿Sí? Bueno, eso moviliza, porque estamos acostumbrados a manejarnos en contextos donde no hay tanta incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre, a pesar de que hubo una luminaria de ministro que dijo que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla, hace unos añitos atrás, el señor Burlich, la incertidumbre sostenida en el tiempo es un factor de desestabilización. Entonces tenemos que sí aprender no a convivir con la incertidumbre, sino a ver cuáles son las certezas con las que nos podemos manejar. ¿Sí? ¿Con qué certeza nos podemos manejar en un contexto de incertidumbre donde nos bombardean permanentemente la incertidumbre? La incertidumbre, la incertidumbre. ¿Sí? Eso va a pensar. Bueno, entonces, el grupo, como ustedes saben, es una trama vincular. ¿Mm? Entretejida, sí. Con lo que me encuentro y me desencuentro. Nuestro mundo interno tiene precisamente esa misma conformación, tiene precisamente esa misma estructura, dice Pillon, ¿no? Hay una ecología interna, él habla de la ecología interna, porque precisamente dice, incorporamos no solo a los otros, sino que los incorporamos con un paisaje, con olores, con sabores, con el momento que estamos pasando. Por eso él habla de la internalización ecológica, porque internalizamos todo. Los vínculos en situación, y en situación que abarca todas estas cosas. Abarca si hace frío, si hace calor, afuera, si hace frío, si hace calor, adentro mío y en ese vínculo. Si yo estoy más o menos eh,
acomodada a esa situación o no, si tengo mucha necesidad y eso también a veces me hace estar más voraz, ¿sí? Todo eso va a formar parte del mundo interno. Internalización ecológica, que por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos, nos vamos de un barrio a otro, pongámosle nomás de un barrio a otro, y cuando salimos a la calle hay algo grande que ha cambiado, y sentimos precisamente ese cambio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos internalizado era nuestro barrio, nuestras calles, y no les cuento si nos fuimos de una provincia a otra, o si, ¿no? Se moviliza internamente todo aquello que tenemos en nuestro mundo interno. Entonces, esa internalización Piaget la llama internalización ecológica, porque incluye no solamente al vínculo, sino que como ese vínculo es en situación, internalizamos todo el paquete completo. ¿Sí? Cómo estaba yo en ese momento. ¿Sí? Por eso yo digo clima, sabores, texturas, colores, todo eso va adentro. Y no nos damos cuenta en el momento que lo hacemos. Nos damos cuenta a lo mejor después. ¿O no les pasa a ustedes, por ejemplo, que pasan por un determinado lugar? Sienten un olor y les evoca inmediatamente una situación. ¿Sí? Ay, ¿qué me hizo? Ahí está. Ah, era la grabación que se me puso adelante. A mí me pasa, por ejemplo, cuando paso por las casas y hay olor a puchero. Y el olor a puchero a mí me genera una situación como de relax interno y me evoca, ¿no? Sensaciones como de mucho placer, ¿sí? Y me voy por allá y me remonto a la olla que hervía mi abuela, que siempre le ponía, acordate, ponerle una ramita de esto, una ramita de lo otro, que podían ser verduritas nomás, no necesariamente era un puchero con un cacho de carne, con todo, no, no, a veces eran verduras, ese olor, ¿no? Me reconforta. ¿Y por qué me reconforta? Es un olor a puchero, qué sé yo. Y porque me lleva a todo eso, que es mi mundo interno, ¿sí? De la misma manera que cuando sentimos el olor, por ejemplo, de, del anís estrellado, no, del anís estrellado, no, del clavo de olor nos acordamos del dentista, ¿no? Porque las pastas que usan los dentistas tienen clavo de olor. Bueno, como yo me estoy quedando sin tiempo, me dice este aparato, y ustedes después seguramente van a hacer el recreo, ¿tienen alguna preguntita? Si no, llegamos acá y los dejo liberados a su recreo. No, yo no tengo ninguno. ¡Qué silencio! Está silenciada, Ceci, no te escucho. ¿Ahí me escuchan? A ver, acércate el microfonito. No, es la tecnología que está en contra. Un momento. Sacale el micrófono, el auricular, Ceci. A ver. Desenchufalo el auricular. No. No. Ceci, después me la mandás. Me la mandan cualquier cosa que no salga acá, después me lo mandan con David, pues, hacen un trabajito de preguntas y todo eso y lo vemos.
¿Mm? Hay tiempo. Bueno, eh, dejamos por acá. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Estudien mucho. Ay, salió la maestra Ciruela. Que cuando uno estudia, le va mejor. Y ahora después se ven en la, no sé, vos David, ¿qué vas a decir? ¿Cuándo llamás después a otra reunión, no? ¿Cuánto? ¿Qué decir? 7 minutos. A ver qué. ¿Qué querés? Bueno, hacemos esto ahora y vuelven en cuanto. Porque ahorita vamos a medio. Bueno, pero vos querés hablar ahora con ellos. Bueno, te dejo con una cosa. Gracias, Ana. Hasta luego. Ana, Gracias. Sí, sí, capaz que te conviene desenchufarlo, no es que te lo saque de la oreja. ¿Me habrá escuchado? Ah. ¿Me ves apagado? ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿cómo va? Sí. Estas huevadas. ¿Qué pasó? eso te decía yo que saque el auricular, no me expresé bien, me parece. No te escuchó, me parece. ¿No? Igualmente, Claro, capaz que yo Yo no me ¿Me expresé escuchan bien. ahí bien? Yo escuchaba bien, me escuchaba bien, es más, sentí que alguien gritó. Hoy te oíste en silencio. Ah. Sé quién dijo, ¡chao, Ana! Ah, mal. Me aturdió el oído. ¿qué les pareció el teórico? Buenísimo. Buenísimo. Déjenme Sí. decirle que es una clase que es como que la que integra todo. A partir de ahora Sí. ya vamos a otro plano, porque se da por hecho entendido que ya hay términos, conceptos que ya los tienen como conocidos, y se empieza a complejizar y a desarrollar cada punto y cada rama de la teoría de la conducta que desarrolla Pichón, y es más que nada para lo grupal. Es individual, horizontal y vertical, pero también grupal. Como que ahora van a entrar en juego todos los conceptos que vieron desde el principio de año hasta ahora. Sí, porque hizo como un resumen de todo el principio hasta ahora último. Enganchó todo. Así que por ahí esta parte de la teoría remite también a empezar a pensar cada uno en sus roles, te toca de la familia, del trabajo, de hijo, de pareja, de estudiante, de todos lados. Así que en la medida que puedan y quieran, vamos a ir yendo y viniendo en esto de la dialéctica y ya como más firmes o más seguros en los conceptos. Como anímense ahora a ir usándolos porque ya los tienen, los saben, y ahora hay que ponerlos en situaciones. ¿Vas a mandar más fichas o algo para leer? Tengo más material. Buenísimo. Así que vamos a continuar con eso. Seguramente el lunes vamos a trabajar con esto y con lo de la práctica que hicieron de observación. Pero bueno, yo no quería dejar de comentar esto porque justo llegué tarde y como estaba escuchando a Ana, es el tema, o ya empezamos a articular todo, así que quería saber a ustedes qué le había parecido, si le había quedado algo, sé si tenían una pregunta o algo, mandala después, te la paso a Ana. No, que quería decir de eso que ella estaba hablando de los olores, de los colores o de cosas así que pasás, y es verdad, es como que te recuerda todo y volvés al pasado. Claro. Y pudieron ver como en esto del proceso de los autores, desde Freud, Melan y ahora Pichón, cómo fue cambiando.
la mirada y a sentirse esto de la red que tenemos internalizada, la trama que tenemos internalizada, que por ahí Pichón lo que hace es esto, ponerle estas palabras. Todos tenemos una trama internalizada, que es la vivencia que tenemos. Y cada uno después, con su trama, va a los grupos, donde hay miles de tramas. Y en todo esto se van a las necesidades, y hay tareas que nos convocan. Entonces, bueno, y la comunicación, y todo esto que empieza a tomar, es como que de a poco va a ir viendo qué, de cada uno, cuáles son las demandas, cuál es lo nuestro, dónde nos toca, en qué parte de la historia, sin necesidad. Es como que todo empieza a tomar otra dimensión. Y más que nada para, como operadores, digo, como técnicos, antes, ¿qué es lo que vamos a ver? A mí me gustó mucho la clase, estuvo buena. Y está bueno. Yo, por ejemplo, también cuando Ana había hablado, que también me acordé de un té que hacía mi abuela, que era súper rico, cuando siento la menta está bueno, es como que tal cual, sentís lo mismo que sentías en ese momento. Está bueno. Claro. Silencio. Ah, Julio, se empieza a reír Julio, y ¿qué pasa? minuto de silencio, digo, ¿qué pasó? ¿Es viernes o qué? Ah, Es viernes. Yo Estoy re cansada, así que. estuve como medio disperso en la clase, verdaderamente. Eso, ¿no? Y esta no sé, esa Sí, yo silla te tengo da poder, me un problema parece. de internet, así que me parece que voy unos segundos atrás. Sí, yo estuve medio Voy a como tener que volver disperso. a ver todo. A vos me parece, Julio, que la silla te da poder. Sí, puede ser.